Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana para nosotros. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, es la cita, es el texto que Dios nos había dado el domingo pasado y a través de él empezamos un tema nuevo. No sé si usted se acuerda del título del tema que empezamos hace 8 días. Hijos de luz, muy bien, hijos de luz. Y a través de Efesios 4 empezamos a comprender lo que significa ser hijos de luz. Amén. Es lo que Dios quiere que esta casa en este tiempo entienda, lo que representa ser hijos de luz. Amén. Dios quiere que seamos el producto, el resultado de que Cristo habite en nosotros. Cristo es la luz. Amén. Y nosotros debemos ser el fruto de esa luz. Amén. Y el apóstol Pablo confronta a la iglesia en Éfeso, porque es una iglesia que no demuestra en su estilo de vida que Cristo esté en ellos. La vida de Cristo y la presencia de Cristo debe manifestarse en mi forma de vivir. Amén. Ese es el objetivo de esta carta. Es la razón de la amonestación del apóstol Pablo a esa iglesia. Y tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el mensaje y con el deseo de Dios para nosotros como iglesia. Amén. Nosotros como iglesia debemos manifestar, evidenciar, debe resaltarse que Cristo está en nuestro corazón y que somos producto de su obra en nuestras vidas. Amén. No podemos y yo no puedo vivir en la incoherencia de decir que me llamo cristiano, que tengo a Cristo en el corazón, que nací de nuevo y no demostrarlo en mi estilo de vida. Eso no puede suceder. Amén. Eso es algo absurdo, ilógico e incoherente. Por eso el apóstol Pablo, no sé si ustedes se acuerdan, le dice a la iglesia de Éfeso, les protesto, dice el original, ¿verdad? Les amonesto en representación de Cristo. Eso es lo que dice el verso 17. Así que vaya conmigo al verso 17 y leámosle juntos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Amén. La palabra requerir tiene que ver con una palabra muy linda que vimos, y es protestar, es amonestar a un pueblo. Incluso para poder entender la intención del mensaje, pusimos un ejemplo muy bonito. Es como cuando usted, cuando era chiquito, que la mayoría de los que estamos aquí ya no lo somos, y eso pasó hace mucho tiempo. Cuando estábamos en la calle jugando o haciendo cualquier cosa, nuestros padres nos mandaban a llamar y nos decían que su papá manda a decir que se entre. Una cosa es que alguien ajeno a alguien que es una autoridad nos hable, y otra cosa que es que sea el mismo Dios quien diga: yo mando a decir lo siguiente. El mensaje buscaba que usted y yo generemos una reacción, una actitud de humildad y de obediencia. Por eso explicamos lo que significa que Pablo requirió, amonestó, protestó a la iglesia de Éfeso de parte del Señor. Amén. Es como si dijera que el Señor, el que tiene la autoridad, el que es dueño de todo, les manda a decir lo siguiente. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Pues quiere decir para nosotros que es Dios, nuestro Señor, el que tiene la autoridad y es el dueño de nuestras vidas. Él es el que nos amonesta y nos confronta con este mensaje. Amén. Quiero leer este texto en la Biblia lenguaje sencillo, y nos va a dar una perspectiva aún más amplia de lo que Dios nos habló el domingo pasado. Dice así, verso 17: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus propias ideas. Yo debo evidenciar en mi estilo de vida que yo conozco a Dios.
si mi estilo de vida no manifiesta a Cristo, yo puedo concluir que no le conozco. Porque todo el que conoce a Dios, dígale al que está a su lado, ha sufrido un cambio. No es el mismo. Mira al que está a su lado y dígale, una cosa es como tú vivías antes de conocer a Dios, y otra cosa muy distinta es ahora, como ahora que le conoces. Amén. Y el apóstol Pablo confronta a una iglesia en ese sentido. Les dice, voy a protestar, voy a amonestar en nombre del Señor, del dueño de la vida, porque Él está enojado, Él está inconforme con ustedes como iglesia, porque ustedes dicen conocer a Dios, pero no viven de acuerdo a ese conocimiento. Amén. Es más, aquí nos habla de la razón por la cual ellos viven su vida como la viven, y en eso manifiestan que ellos no conocen a Dios. Ahí dice la última parte de este verso, dice, pues ellos viven de acuerdo con sus propias ideas. Diga conmigo, el que no conoce a Dios vive de acuerdo a sus propias ideas, a su criterio personal. Amén. Yo no puedo decirle al Señor, mira Padre, yo me acerco a ti y amoldémonos a mi manera de pensar. Yo no puedo tratar de encajar la Biblia, la palabra de Dios, a lo que yo creo que debe ser las cosas. Es errado, amado. Esta era una iglesia que trató de vivir una vida para Dios en sus propias ideas, y es un error. Amén. Y esta es la historia de muchos de nosotros, tratando de buscar a Dios de acuerdo a nuestro criterio, tratando de buscar a Dios de acuerdo a nuestro racionamiento, y nos equivocamos. Pero vamos a ver algo más profundo. Estoy haciendo una introducción recordando parte de lo que vimos el domingo pasado, amén, para que se nos refresque un poquito la memoria. Hay una versión que es una versión un poquito más adaptada al original y describe la última parte, así como voy a leer. Tenga usted allí pendiente lo que vamos a leer. Dice, según también las gentes, está hablando de los que no conocen a Dios, dice, según también las gentes caminan en vanidad de su inteligencia. El que no conoce a Dios, amados, vive de acuerdo a la capacidad de su inteligencia. El que no conoce a Dios se apoya en su virtud para vivir la vida. El que no conoce a Dios depende de sí mismo, de su fuerza, para poder decidir, para poder determinar hacia dónde va y qué es lo que hace de sí mismo. Amén. Pero el que conoce a Dios, diga conmigo, el que conoce a Dios depende 100% de Dios. Amén. ¿Por qué yo decido vivir de acuerdo a mi criterio? ¿Por qué yo decido darle importancia a lo que yo pienso por encima de lo que Dios piensa? Porque yo creo que yo soy fuerte, hábil, virtuoso. Amén. Entonces, si el hombre se apoya en su propia fuerza, esa misma será un obstáculo para poder entrar en una relación correcta con el Señor. Dígale al que está a su lado para que no nos distraigamos. Siempre que el hombre, dígale al que está a su lado, se crea fuerte, encontrará un obstáculo para acercarse a Dios. Amén. Esta iglesia era una iglesia muy fuerte, muy capaz, muy inteligente, muy creativa. Y eso se volvió un obstáculo para poder conocer a Dios en una dependencia. Amén. Diga conmigo, porque a Dios se conoce en medio de mi debilidad y mi necesidad por Él. Amén. Dígale al que está a su lado, tú vas a conocer a Dios en medio de tu debilidad y en medio de tu necesidad por Él. Amén. ¿Lo entendemos?
Aquellos que no conocen a Dios viven y deciden su vida. ¿Qué dije yo? Aquellos que no conocen a Dios viven y deciden su vida. Dependen de sus virtudes, sus capacidades, su posibilidad intelectual y racional para desarrollarse y alcanzar sus deseos. Pero quiero decirle algo muy triste, amados, que el resultado de no conocer a Dios por esta causa, el resultado, la consecuencia, lo que viene de eso es la autosuficiencia. Cuando el hombre es autosuficiente, eso le impedirá conocer a Dios. Amén. El que conoce a Dios llega a comprender y a evidenciar en su vida que es Dios quien le da la fuerza para vivir, que es Dios quien le suple sus necesidades de acuerdo a su favor y a su voluntad, que solo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios nosotros podemos ser convencidos para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Me confrontó algo, y es que jamás podré acceder a la voluntad de Dios si yo no entiendo y creo que lo que Él está disponiendo para mi vida es perfecto y es sabio. Porque muchas veces comparamos la voluntad de Dios, que quizás no entendemos, que tal vez es difícil de asumir, pero la comparamos frente a lo que nosotros consideramos que debería ser lo correcto. Entonces nosotros decimos quizás muchas veces: Señor, es que yo pienso que debería ser así. En esa expresión le estoy diciendo: yo soy más inteligente que tú, o yo estoy sacando la virtud de mi sabiduría para razonar frente a lo que estoy viviendo, para plantear otra alternativa a la tuya, porque yo creo que sería mejor de esta manera. Cuando yo expreso a Dios de esa manera, mi oración, le estoy diciendo eso: yo me apoyo en mi sabiduría, soy más inteligente que tú, y por lo tanto no acepto y no recibo lo que tú estás haciendo. Amén. ¿Lo entendemos? Los que conocen a Dios entienden que no dependen de si soy fuerte o hábil, sino si Dios quiere y Él tiene misericordia de mí. Mire, estoy dando conceptos para repasar, pero quiero que queden claros. Diga conmigo: los que conocen a Dios entienden que no depende de si soy fuerte o hábil, sino si Dios quiere y Él tiene misericordia de mí. Amén. Vaya conmigo a Eclesiastés 9. Usted póngale un dedito a Efesios. Ahí vamos a volver dentro de un ratito. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, ¿qué dice allí? Acontecen a todos. Dios, cuando da su favor, el momento, la ocasión de querer bendecir, ayudar, abrirle la puerta a alguien, no lo hace condicionado a que ese alguien sea alguien astuto, rápido, ligero. Es increíble lo que dice allí. Está hablando de una carrera, y está hablando de alguna manera de algo absurdo e incoherente, porque uno, hablándolo, entendiendo lo que estamos diciendo, uno diría: la meta en una carrera, ¿de quiénes son? ¿De los rápidos? ¿Cierto que sí? Del que corra más, del que se prepare mejor, del que tenga más fuerza y resistencia en sus piernas.
Pero esto me revela que en el mundo espiritual y en la conciencia de Dios las cosas funcionan de una manera contraria. Nosotros vivimos en una vida que está llena de metas, de logros por alcanzar. Y estamos corriendo todo el tiempo, esforzándonos, disciplinándonos para poder llegar a esa meta. Y yo no estoy diciendo que usted y yo no debemos vivir vidas disciplinadas, de constancia. No estoy diciendo eso. Salomón no está diciendo, sé un mediocre y no importa porque finalmente Dios tiene un tiempo para todo. Pero el espíritu y la intención de esto es la siguiente: tú no puedes llegar a alcanzar lo de Dios y aún lograr algo en esta vida si no es Dios quien te da su favor y su gracia. Parece que nosotros lo logramos, pero es Dios quien nos da su favor y su gracia. Así funciona en el reino de los cielos, amados. Depende no del ligero, sino depende de quién, del que da el favor y la ocasión, el momento. Dígale al que está a su lado, a todos nos llega la hora. Dios es bueno. Amén. Miren lo segundo que habla, dice, me impresiona esto, dice el verso que estamos en el 11. Dice, ni la guerra de los fuertes. ¿Cómo se ganaban las guerras antes? Amados, con fuerza. Es algo lógico. ¿Y saben qué me ministró esto? Que la lógica de Dios no es nuestra lógica. Que Dios plantea las cosas de una manera tan distinto a lo que yo creería que deberían ser las cosas. Dios no necesita tu fuerza para darte una victoria. Si usted ve la historia del pueblo de Israel, ellos vencieron siendo menos, sin manejar las armas que los otros ejércitos que enfrentaban tenían, sin tener caballos, sin tener carros. Amados, y Dios estaba allí. ¿Por qué Dios permite o nos habla que este es un principio del reino? ¿Por qué Dios nos habla de esto? ¿Por qué Dios permite que así sean las cosas? Porque si Él no lo hace así, Él no tendría presencia en nuestras vidas. Él aclara que no depende de tu fuerza para que entonces sea la fuerza de Él. Si es la fuerza de Él, entonces Él va a poder tomar su lugar en nuestras vidas. Si no depende de tu astucia, sino de la astucia de Dios, entonces la astucia de Dios va a tomar su lugar en medio de tu vida. Dice que el pan es de los ricos en ese contexto, ¿cierto? Del que tiene, del que puede. Solo el que puede solo el que tiene puede suplir su necesidad. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del estándar de este mundo. El que no vive así en este mundo no logra nada. Pero en el Señor es diferente. Él no necesita que tú tengas o que tú le des para Él darte el sustento de tu necesidad. En el Señor funciona distinto. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? El que conoce a Dios conoce esto. Que no es del que quiere, que no es del que corre, que no es del fuerte, sino depende de la gracia y del favor de Dios. Vaya conmigo a Romanos. ¿Qué dice el capítulo 9, verso 16? Alguien que lo lea. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. El que conoce a Dios depende de su misericordia. El que conoce a Dios depende de su favor y de su voluntad. Amén. Diga al que está a su lado, el que conoce a Dios depende de su misericordia, de su favor y de su voluntad. No depende de sí mismo, de su fuerza, sino de Dios. Es lo que está expresando allá. Vuelva conmigo otra vez en Efesios. Dice, ya no andéis como los gentiles. La palabra andar tiene que ver caminar por causa de la capacidad humana. ¿Recuerdan que fue lo que vimos el domingo pasado? Caminar resultado de la capacidad humana. Eso traduce el griego la palabra andar. El que no conoce a Dios
Simplemente se apoya en sí mismo para vivir la vida, decidir, actuar, lo que sea. Pero el que conoce a Dios, no, porque depende de su misericordia, de su favor, depende de su voluntad. Amén. Es aquí donde se cumple lo que dice 1 Corintios 1:21. Mírelo allí, búsquelo. 1 Corintios 1:21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow. El mundo no pudo conocer a Dios desde sus virtudes, desde su capacidad, desde su fuerza. Y eso es una realidad, amado. Si usted se siente fuerte, es necesario primero probar lo que es el quebranto, la debilidad y la humillación para poder conocer a Dios. Porque el mundo, desde que se apoyó en su sabiduría y trató desde ese punto de vista tratar de conocer a Dios, le fue imposible. Porque Dios escogió otra manera de darse a conocer. Amén. Y la manera de darse a conocer era por medio de la debilidad y de la vileza. ¿Sabía eso usted o no lo sabía? La forma en la que Dios se da a conocer es a través de la debilidad y de la vileza. Mírelo ahí el verso 26. ¿Qué dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen fuertes. ¿Se acuerda como decía Efesios en la versión Hünemann? Que el que no conoce a Dios vive en la vanidad de su inteligencia. O sea, creyendo que es muy bueno, creyendo que es inteligente, que es astuto, que es fuerte, que es hábil, que es virtuoso. Pero Dios escogió a los necios, a los débiles, a los viles, para revelarse a ellos. Porque esa condición, entendiendo esto, es la más apta, la que más facilita la revelación de Dios en la vida de alguien. Yo puedo seguir concluyendo que si hay algo que en mi vida me ha impedido que yo no conozca a Dios, es la arrogancia de mi fuerza, de mi habilidad y de mi capacidad como ser humano. Si no hemos podido conocer a Dios es por eso, amados, porque todavía nuestro ego, nuestra capacidad está aquí en un nivel mayor, y todo eso tiene que caerse y rendirse. Amén. Y mira lo que dice allí: sino que lo necio del mundo, verso 27, escogió Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo diga yo conozco a Dios, no lo diga lo conozco porque yo soy muy bueno. Lo conozco porque yo me esforcé para en mis fuerzas tratar de acceder a Él. No, amados, no está diciendo eso. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me gusta mucho eso. Porque el que cree haber alcanzado el conocimiento de Dios en su fuerza, termina jactándose. Porque cree que dependió de él y no de Dios. Amén. Dígale que está a su lado: no depende de ti, depende de Dios. Y Dios te escogió a ti. Eso es lo más lindo, que Dios nos haya escogido. Ahora, cuando usted piensa en la palabra escoger, si usted va a hacer, no sé, pensemos en algo, en una ensalada de frutas, usted va y escoge de la canasta lo más podrido, lo más blandito, lo que está negro. ¿Cierto que no? O incluso usted escoge lo más biche, un banano. Si usted va a hacerse una banana split, se escoge un banano que está verdoso. ¿Por qué? Yo miro la lógica del cielo y de la mente de Dios y es rara. Porque Él escogió, dice, lo necio, lo vil y lo débil. Y uno dice: wow, Señor, pero explícame eso. Yo hubiera escogido lo mejor, lo más fuerte.
lo más hábil, lo más virtuoso, ¿verdad? Pero así no funciona. Porque todo el tiempo en la revelación de Dios quiere dar a entender algo. Y es que es su gracia, es su amor, es su fuerza, es su capacidad, es su virtud. Hay virtud en Él, amados, al haber escogido algo débil. Digan conmigo, lo primero que yo conozco de Dios cuando yo soy débil, diga al que está a su lado en el oído, es su grandeza. Una de las primeras cosas que un cristiano conoce de Dios es su grandeza. Al verme tan pequeño, tan inmerecedor, yo digo, wow, no, Dios es grande. Amén. Dígale que está a su lado. Le pido el favor que no se duerma. Por favor, si se duerme, yo lo pellizco. Amén. Bien, sóplese un poquito. Si usted siente ganas de dormirse, muévase un poco, no se duerma, que es importante lo que estamos hablando. Verso 30, mire lo que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Wow. ¿Por quién y gracias a quién estamos en Cristo? Por Dios mismo. Yo estoy en Cristo por la fuerza y la grandeza de mi Dios. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, a el que se gloríese en el Señor. Si mañana usted alcanza una madurez espiritual y puede decir, yo he permanecido en el Señor a través de los años, el único que se merece que se lleve la gloria es Cristo Jesús. Y no más. No hay virtud alguna en nosotros, no hay capacidad en nosotros. No puedo decir, es porque yo he sido esforzado y he perseverado. No, amado, eso se lo digo, es orgullo y vanagloria, no más. Es por causa de Él mismo que estamos en Él. Eso es lo lindo de esto. Y si yo lo tengo claro, entonces yo siempre voy a ver cuán débil y necesitado soy por Él. Y voy a depender de Él todo el tiempo. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Gloria a Dios por la debilidad. Gloria a Dios por nuestras vilezas. Gloria a Dios incluso porque Él escogió algo necio para que Cristo muestre su grandeza. Lo bonito de mi vida, de su vida, no es wow, qué mujer de Dios, wow, qué hombre de Dios. No, que digan wow, Cristo tan hermoso en tu vida. Qué grandeza la de Cristo. Qué honor el que se lleva a Cristo en ti. Porque si tú eres así, si tú hablas así, si tú decides así, si tú te comportas así, es porque Cristo en ti se lleva todo el honor, porque Él se está manifestando. ¿Entienden lo que no vio el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso? Él no vio esto. Y es muy importante. Ya lo estamos viendo de una manera un poco más profunda. Vuelva conmigo a Efesios 4. ¿Por qué no dependemos de Dios, amados? ¿No se ha hecho esa pregunta en algún momento? ¿Por qué a veces nosotros no dependemos de Dios? Tan sencillo como lo siguiente: porque no le conocemos. No le conocemos, ¿por qué? Porque hemos decidido vivir de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestras propias ideas. Por eso no le conocemos. Y vamos a ver cómo vive alguien o cuál es la condición de la vida de aquellos que no conocen a Dios. La primera característica de alguien que no conoce a Dios, por lo que ya le acabé de explicar, es la siguiente: tiene el entendimiento o la mente entenebrecida. Amén. Léalo allí conmigo, verso 18. Voy a leer los dos. La primera característica de la persona que no conoce a Dios es que tiene su mente o su entendimiento entenebrecida.
Usted ya le expliqué por qué alguien no puede llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. Por la autosuficiencia y porque ha decidido vivir de acuerdo a su propio criterio, a su fuerza, a su capacidad. Amén. Ya lo entendimos, ¿verdad? Y la primera evidencia o la primera característica de alguien que no conoce a Dios es la siguiente: tiene su mente entenebrecida. Amén. ¿Todos estamos aquí? ¿Todos? Es que a veces veo caras como que si estuvieran distraídos. Mire lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Wow. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, el verso 18. ¿Cómo viven? Me toca como los niños. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Con el entendimiento entenebrecido. Wow. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Esta versión me gusta porque nos da una explicación más clara. La gente tiene la mente llena de oscuridad. ¿Por qué, amados? Porque ellos endurecieron el corazón y cerraron la mente. Y voy a explicar en esta mañana lo que eso significa. ¿Qué es cerrar la mente frente a Dios? ¿Qué es endurecer el corazón frente a Dios? Cuando usted y yo cerramos la mente y endurecemos el corazón, nos vamos alejando y empezamos a vagar, no sé a dónde, pero vagamos en nuestra vida lejos de lo que Dios quiere para nosotros, lejos de su voluntad. Amén. El que tiene el entendimiento entenebrecido nunca conocerá la voluntad de Dios. El que ha cerrado su mente y ha endurecido su corazón para con Dios jamás conocerá qué es lo que Dios le ofrece, cuál es su plan eterno, qué es lo que Dios ha preparado para la vida de esa persona. Amén. ¿Ven el riesgo en el que estaba esta iglesia? Una iglesia que se congregaba, una iglesia que había escuchado el evangelio de Cristo, una iglesia que se había reunido, una iglesia que se llamaba cristiana. Pero ¿cómo estaba la mente de esta iglesia? Cerrada. ¿Cómo estaba el corazón? Y estaban lejos de la vida de Dios. La palabra ajeno me impresiona y es muy bonita, porque viene de un griego que traduce extraño. Y el sentido es el siguiente: ¿cuántos de nosotros, con nuestras amistades, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros esposos, hemos sentido un trato extraño? Cuando uno dice, uy, no, esta persona me trató de manera extraña, esto es extraño. Es porque uno empieza a ver en las actitudes que hubo un cambio. Ya no me habla igual, ya no se refiere a mí de la misma manera. La palabra aquí es la siguiente, o el sentido es: ya no manifiestan la misma actitud frente a la voluntad de Dios. Ya la voluntad de Dios no es algo que me apasione, o es algo que yo diga, ay, sí, lo anhelo, o es algo que yo diga, me enternece. Ya no voy a Dios diciéndole, papito, ¿qué quieres conmigo? Me sujeto, yo te obedezco, yo quiero que tú me guíes, me orientes. El original de esta palabra tiene que ver con que el corazón se enfría, con que el amor se apaga. Por eso al final en el libro de Apocalipsis, el regaño o la confrontación a la iglesia de Efesos es la siguiente: dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando el amor se apaga, ¿qué pasa, amados? Uno se aísla, ¿verdad que sí? Uno trataba antes cariñito. Voy a nombrar palabras que he escuchado por ahí: nene, gordito, preciosa. Pero el corazón se apaga, el amor se apaga y uno empieza a entrar en una rutina. ¿Y cómo son esas palabras?
Oye, mira, sí, a ti, ¿cómo es que te llamas? Usted. Recuerdo que cuando mi madre me quería llamar la atención, me decía por mi nombre completo. Cuando ella me decía eso, ay, yo decía, ay, Señor. ¿Verdad? Esto se los digo para ilustrar lo que estaba pasando en esta iglesia. Diga conmigo, la voluntad de Dios dejó ser parte de un afecto en el corazón. Depender de Dios, consultarle a Dios, acudir a Él y decirle necesito de ti, dejó de ser parte de un afecto, de algo que se necesitaba y que se podía expresar. Eso es lo peor que nos puede pasar como iglesia, amados, que nos acostumbremos, que ya lo de Dios pierda importancia, que ya no sea parte de ese deseo, ese anhelo. Yo le oraba al Señor estos días y yo me acuerdo, amados, que cuando hace un tiempo yo pensaba en orar, inmediatamente yo me conmovía y me daba ganas de llorar. Eso me pasaba a mí, ya no me pasa. Y le he dicho estos días, Señor, por favor, vuélveme a eso. Yo me sentaba a escudriñar la palabra y lo primero que yo pensaba es en algo, amados. Cuando yo comencé, yo escudriñaba la palabra y yo llenaba agendas y escribía, y nada de lo que yo escribía era coherente a lo que había leído. Y yo después miraba y yo decía, Dios, yo soy bruto, yo no entiendo, mi cabeza está cerrada, y me frustraba. Y cuando Dios me abrió la escritura, amados, yo lloraba y yo decía, wow, esto no se compara con nada, esto es espectacular, esto es hermoso. Pero llegan los días y uno ya lee y uno dice, ya lo leí, pierde ese sabor. Eso es lo peor que puede pasarnos. Porque mientras que el hombre reconozca su necesidad por Dios, va a estar allí clamando, llorando, diciendo, yo no puedo vivir sin ti, Dios, no puedo. Porque es que yo sé de dónde me sacaste. Yo era necio, vil y débil, no te merecía y tú me miraste, te revelaste a mi vida. Eso es una gracia, amados, muy importante. Si usted lee el libro de Efesios, el apóstol Pablo dura 2 capítulos para convencer a un pueblo diciéndoles, Dios los escogió, los predestinó para que ustedes fueran salvos, para convencerlos. Ellos ahora son salvos, pero con el tiempo dejaron enfriar su corazón. Con el tiempo eso perdió valor. Entraron en una rutina y empezaron a envanecerse. ¿Saben por qué? Porque usted y yo corremos un peligro, amados, que cuando nosotros empezamos a crecer nos salen las cosas como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que Dios nos habló a comienzo de año? Se olvidó y se jactaron y se envanecieron. ¿Se acuerda lo que decía Deuteronomio? No sea que comas, te sacies, te olvides y pienses que es por tu fuerza. Ese es nuestro peligro, amados. Eso le pasó a esta iglesia. Era una iglesia que servía mucho, porque al final el Señor les dice, han servido con esfuerzo, con esmero, como nunca en este tiempo le hemos servido al Señor. Y yo me he sentido así, que me he esforzado. Pero si ponemos en la balanza, ¿qué pesa más delante de Dios? Diga conmigo, mi esfuerzo a Dios no lo impresiona. Él quiere que haya relación, que haya comunión. Eso es lo que Él quiere. Y Dios nos está llamando a volver a esas primeras obras. ¿Saben cuáles son las primeras obras? El amor, la pasión, la convicción, el deseo de buscarle, el deseo de estar con Él. ¿No le parece a usted tremendo este mensaje? La palabra entendimiento viene de un original que traduce de la siguiente manera: la facultad para comprender algo. Esto me sorprendió porque usted se va a dar cuenta hacia dónde vamos a ir con esto. Cuando dice la escritura que el entendimiento está entenebrecido, cuando habla de entendimiento está hablando de la facultad para comprender o ver algo con claridad.
O sea que lo que está entenebrecido, ¿qué es? La facultad de comprender o ver con claridad las cosas. Y la palabra entenebrecer significa llenar de oscuridad. O sea que mi capacidad de comprender y ver algo con claridad está lleno de oscuridad. El que vive de una manera autosuficiente y no depende de Dios porque se apoya en su propia fuerza, su habilidad, su virtud, puede terminar así. Él cree que tiene mucha capacidad para comprender las cosas, pero su capacidad está llena de oscuridad. Y eso me impresionó. Amén. Mire lo que dice esta versión. Dice así, la Biblia, lenguaje sencillo. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada. Ahí ya les aclaro lo que significa lo que les estaba diciendo. ¿Quién es alguien entenebrecido? Diga conmigo, alguien ignorante, terco y que no entiende nada. Dice, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Wow, esta versión me encantó. Vuelvo y lo leo. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Porque depender de Dios para nosotros debe ser un deleite. Pedirle un consejo y acatar ese consejo y determinar que nuestra vida viva de acuerdo a ese consejo, eso debe ser un deleite, amados, no una carga. El que es autosuficiente y se apoya en sí mismo no disfruta depender de Dios. Le parece algo, otra vez hay que orar. Pero Dios, ¿por qué no quiere que yo haga lo que yo quiero? ¿Por qué me estorba? ¿Por qué se ensaña contra mí? Diga conmigo, una característica del que tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, el que no comprende nada, es que no disfruta la voluntad de Dios en su vida. No la disfruta. Le parece algo harto, le parece una carga, le parece algo muy difícil. Es lo mismo que el Señor dijo en Mateo 13. Y allá es donde vamos allí. Amén. Porque aquí habla de dos características. Dice entendimiento entenebrecido y el corazón ¿qué? Endurecido. Y vamos a ver allá. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Yo no entendí algo que hace unos días el pastor me compartía. Y él me dijo una frase que me quedó. Y yo traté de analizarla y decía, pero ¿qué es lo que quiere decir? Y solo hasta, de verdad, esta mañana pude comprenderlo. Y me habló de Mateo 13, que es la parábola de la semilla o del sembrador. Todos la conocemos, ¿verdad? La semilla que cayó en diferentes lugares y cada lugar representa el corazón de una persona. Amén. Cada uno nos podemos identificar con esas personas, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Eso es algo muy conocido. Y él me dijo, algo que me sorprendió, me dijo, el problema de recibir la palabra de Dios no solamente está en la tierra, sino en no entender. Y yo no entendí. Y pasó el tiempo y hoy viendo, yo dije, wow, ahora entiendo. Y mire lo que dice allí, Mateo 13, verso 10. Acaba de recitar la parábola y ahora el Señor Jesús la va a explicar. Pero antes de explicarla, sus discípulos le preguntaron lo siguiente. Mire lo que dice el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Para los discípulos era extraño que Jesús quisiera dar un mensaje por medio de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que detrás de ella tiene oculto un mensaje. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros
os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice ahí? Quiere decir que cuando Dios quería reservar su mensaje, Él da una enseñanza a través de una parábola. Porque una parábola era una restricción, era una barrera para que no todos entendieran. ¿No le parece tremendo esto? Porque Jesús quería que no le entendieran. Por el contrario, según mi criterio, era mejor que todos le entendieran, que él hablara abiertamente su mensaje. Pero aquí no quería, y va a explicar por qué. Mire lo que sigue diciendo. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Diga conmigo, la parábola era una estrategia para quitarle al que no tiene lo poco que tiene. ¿Usted le parece duro esta palabra? Es muy dura. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y usted se va a dar cuenta cómo aquí nos lo va a explicar de una manera muy hermosa. Mateo capítulo 13 verso 10. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús le dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a las que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Wow. Quiere decir que el ejemplo, la parábola que Jesús dio, ¿era para qué? Para que el poquito conocimiento que ellos tenían acerca de las cosas de Dios fuera ¿qué? Quitado. ¿Por qué Jesús quería hacer eso? Si el interés de un predicador, de un pastor al predicar, ¿cuál es? Que todos ¿qué? Conozcan, entiendan, comprendan. De allí mi deseo de repetir y hacer lúdica una predicación, para que ustedes se vayan de aquí con algo en su vida. Tristemente a veces se nos olvida apenas salimos, ¿no? Y uno le pregunta a la gente, que es como los niños, ¿qué te enseñaron hoy? No todos. Pero sigue diciendo, miren lo que dice. Verso 13. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que me miren, no verán nada. Y por más que me oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, ¿qué pasaría? Dice aquí, entendería mi mensaje. Wow. Dice, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Jesús explicó lo siguiente, no se duerma, por favor, esté aquí. Los veo cansados y dormidos. Él dijo, miren, yo hablo a través de un ejemplo, porque no quiero que ellos puedan recibir mi mensaje. No lo hago porque yo soy malo. No lo hago porque no quiera abrir mi mensaje a todo el mundo. Lo hago porque ellos de antemano, antes de oír, ya han cerrado sus oídos para mí. Ya han cerrado su mente para mí. ¿Recuerda lo que significa tener la mente entenebrecida? ¿Qué es? Cerrar la mente, ¿cierto? Y me impresionó, porque de nada sirve, amado, que usted venga a la iglesia a recibir un mensaje si usted, antes de venir a Dios a recibir un mensaje, usted ya ha determinado vivir a su manera y no ponerle atención a Dios y estar dispuesto para que esa palabra lo restaure, lo sane. Mire lo que dice allí, me parece impresionante. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería el mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría.
¿Por qué nosotros no somos una casa, o hablando en general en cuanto a nuestras vidas, no estamos sanos y no estamos en Él? Porque de antemano hemos tomado una determinación y ha sido, antes de oírle, ya hemos dicho, no voy a obedecer. Antes de comprender, hemos dicho, no quiero entender. Mire lo que dice la versión normal. Porque el corazón de este pueblo, verso 15, se ha engrosado. La palabra engrosar es la misma que está allá en Efesios cuando dice que se ha endurecido. Y esa palabra es muy preciosa, amados, porque la palabra ahí es se ha vuelto insensible y tiene que ver con el dolor. Cuando usted, alguna parte de su cuerpo se le ha vuelto insensible frente al dolor, ¿por qué es? A ver, piensen. Es más, la palabra que original es que se ha encallecido. No sé si algunos de aquí, ¿cuántos tenemos callos? ¿Sabe lo que significa esto? Que nosotros hemos dejado que el corazón se endurezca al punto que ya no nos duele, no nos toca nada, no nos convence nada, no nos compunge nada. Ahorita vamos a ir a Efesios. ¿Saben qué fue lo que perdió la iglesia? El dolor frente al pecado. Ellos vivían mal y eso no les dolía. Mentían, adulteraban, fornicaban, robaban, maldecían con su boca y no les importó. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es enfriarse y volverse insensible. ¿Saben por qué? Porque cuando empiece a venir el pecado y lo empiecen a practicar, va a llegar un momento donde ellos ya no les va a doler fallarle al Señor. Si usted hoy peca y le duele fallarle al Señor, yo digo, mire, amado, todavía queda algo. Muchas veces Dios nos ha hablado y uno no puede comprender la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está endurecido. ¿Saben? Jesús está hablando del terreno junto al camino. ¿Se acuerda que el sembrador echó la semilla y cayó una al lado del camino? Dice que allí lo que pasó fue que pasaron los caballos o la gente que pasaba por ahí y la pisó. Fue la semilla que más rápido se murió. Y uno podría decir que eso le está hablando a un impío, a alguien que viene por primera vez a la iglesia. No, ¿saben que no, amados? Tiene que ver con aquellos de nosotros que cuando nos acercamos a buscar de Dios ya hemos tomado la decisión de no querer obedecerle ni atender su voz. Eso es lo que quiere decir. Y cuando uno decide de antemano eso, mire, usted se incapacita espiritualmente en su comprensión espiritual. Entonces Dios le dice, hijito, que mira, que quiero eso. Y usted dice, pero no entiendo a Dios, ¿cómo así? Por eso les digo, el que no conoce a Dios y vive de esta manera, cuando le dicen dependa de Dios, dice, eso es una locura. Entonces me voy a quedar quieto. Se está cayendo el techo y todo y no voy a hacer nada. Es lo mismo que vivió David. Su esposa se la habían llevado con sus hijas. El pueblo le iba a apedrear. Y el loco, ¿sabe qué hizo, amados? Se arrodilló a orar. Cualquiera, si fuera usted o fuera yo, salimos a mirar entre más rápido salgamos, más le acortamos la distancia. Pero ¿qué hizo David? Ora. Y en el camino le aparece un egipcio, porque como Dios estaba en el asunto, él ya había perdido el enemigo, pero le aparece un egipcio y le dice, mira, si tú me extiendes misericordia, yo te digo cómo llegar allá. Esas cosas solo las hace Dios. Pero usted trate de explicarle esto espiritual a alguien que no conoce a Dios. Mire, se ríe y le dice, usted es un fanático, usted es un loco. Uno dice, no, voy a preguntarle al Señor si es el momento de comprarme algo. Y cualquiera dice, esos son extremos. Qué extremista. Hasta en esas cosas. Pero amado, si yo entiendo que Él es mi Señor, ¿quién es el que protesta en la iglesia de Efesios? El Señor, el amo, el dueño. Porque ve una iglesia que hace lo que se le dé la gana. Esto es ser hijos de luz. Esto es ser hijos de luz. Ay, es que esto va a desembocar en algo poderoso, amados.
porque esto se pone. Amén. Mire lo que dice el verso. Vaya conmigo, póngale un dedito porque vamos a volver otra vez a Mateo. Un dedo y vuelva a Efesios 4, 19. Ahorita vamos a volver otra vez allá, ¿vale? Cuando el corazón se endurece, viene una cosa que es más peligrosa que un corazón endurecido. Lo dice el verso 19. Ay, Señor. ¿Qué dice allí? La palabra aquí tiene que ver con eso que acabaste de decir. Cuando el hombre pierde la conciencia, que es la que de alguna manera todavía está diciéndote, cuidado, eso que estás haciendo. Cuando ya no hay una conciencia que me acuse en mi condición de pecado, diga conmigo, viene el desenfreno. Ahí lo dice. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron. La palabra entregar es darse como esclavo. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Una iglesia cautiva. Una iglesia cautiva. Diga conmigo, perdieron la sensibilidad. La palabra entregarse traduce como rendirse. Y me sorprende, ¿saben por qué? Porque está hablando de cómo alguien enfrentando una guerra por causa de no poder seguir luchando, tiene que concluir diciendo, me rindo. La palabra aquí entregar tiene que ver con eso. Hasta aquí lucho. Ya no voy a ir más en contra de la corriente. Me rindo, cedo. Y saben que esta es la historia de muchos nosotros, amados. Hemos luchado, hemos perseverado hasta un punto, pero por causa de no hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere, nos ha tocado entregarnos. Amén. Vuelva conmigo a Mateo y vamos a mirar algo allí. Verso 15, 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Saben qué significa oír pesadamente? Que cada palabra que yo oigo es un peso que cargo. Y muchas veces así es la instrucción de Dios. Ay, Señor, me va a tocar ahora cargar algo más. Cuando usted está cargando un peso por mucho tiempo, ¿qué pasa en su espalda? Lo que literalmente está diciendo ahí es lo que Dios nos habla llega al punto de hacernos doler. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en esa condición? Yo creo que todos. Donde Dios nos dice algo y uno dice, ay, no, ay, no, esto es, ay, me duele. Y lo vemos como una carga. Eso es el resultado de un corazón endurecido. Sigue diciendo, han cerrado sus ojos, ya lo expliqué, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. ¿Saben algo, amados? Si hay algo que impide que la palabra de Dios lleve su fruto, es un corazón endurecido. Porque aquí ya no es la eficacia de la palabra. Y usted puede decirme cosas como estas que yo también he dicho. Estoy cansado de tanta palabra y no pasa nada. Yo le digo, el problema no es la eficacia de la palabra, porque en todos los lugares la semilla brotó, porque ella tiene el poder de producir, pero es el corazón nuestro, nuestra actitud la que impide. Si usted y yo hemos dicho cosas como estas, ¿para qué tanta palabra? Yo le devuelvo,
porque parece que me está queriendo decir que es la palabra la que no tiene eficacia para producir algo en usted. Más bien yo le digo, ¿qué has hecho con tanta palabra? ¿Qué ha impedido que la palabra dé un fruto en ti? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón que no te ha permitido comprender la palabra, aplicarla, crecer en ella? El problema es que esta gente decidió no obedecer, aunque quería escuchar la instrucción de Dios. Entonces él dijo, es obvio, si no quieren obedecerla, no van a poder convertirse y yo no voy a poder sanarlos, levantarlos y restaurarlos. Es imposible, por más poder que tenga la palabra. Amén. Pero dice aquí, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos. Y yo hoy quiero decirlo a esta casa, viendo con esperanza aún mi vida, porque Dios es misericordioso y nos va a ayudar. Porque dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire, yo comprobé en esto lo siguiente, que a veces no necesitamos un super ungido quien nos transmita un mensaje de Dios, y no por eso el mensaje se va a cumplir. ¿Sabía usted eso? Aquí el mismo Jesús estaba predicando y él dijo, mire, lo peor de todo es que hubo en el pasado gente que anheló ver los días que ustedes están viendo, que anheló escuchar lo que ustedes están escuchando, pero ustedes que ahora lo están escuchando, no les importa. Por eso yo entiendo que a veces ni siquiera tiene que ver con el que está aquí dando un mensaje. Puede ser el más elocuente, puede ser Jesús mismo, pero el problema es que nosotros no hemos entendido, no hemos obedecido, no hemos decidido por el mensaje. Amén. ¿Están distraídos o están aquí? Verso 18, y aquí vamos a concluir esta parte. Oíd pues. ¿Sabe qué quiere decir oíd? Está hablando en contexto de unos que decidieron cerrar sus oídos para no obedecer. Iban a escuchar, pero ¿por dónde les iba a entrar? Por aquí. Y les iba a salir por acá. Entonces Jesús capta la atención y les dice, por eso el tema principal, la clave, ¿cuál es? Oíd. Dí al que está a su lado, la clave es oíd. Que un mensaje dé fruto y dé un resultado, la clave no es el mensaje poderoso solamente, sino es que nosotros querramos oír. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? ¿Se acuerda por qué no la entendemos? Porque hemos cerrado nuestros oídos para no obedecer, ¿verdad? Porque hemos querido persistir en lo mismo, obstinados. Eso es lo que dice Efesios. ¿Qué dice allá? Que los que son tercos y obstinados son esos que no conocen a Dios. Y mire lo que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Saben que Satanás se da cuenta cuando usted y yo somos gente rebelde? Mire, hoy puede usted recibir un super mensaje, pero Satanás sabe si usted ha sido obediente o no. Entonces él dice, como yo sé que tú no has sido obediente, pues yo vengo aquí y te robo lo que Dios te expresó, la voluntad que Él te dijo, por causa de tu corazón. No es porque el malo sea muy malo y tenga poder. Nuestra desobediencia es la ocasión que hace que el malo nos robe lo que Dios nos ha dado. Amén. Ya voy a terminar. Vuelva conmigo a Efesios. Todo esto va a empezar a cobrar un sentido, amados, precioso.
Y aquí se va a aplicar la palabra. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa era la iglesia de Éfeso. Verso 20, mire la confrontación del apóstol Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis, ¿qué? Miren que está revisando lo mismo que el libro de Mateo. ¿Cuál era el problema de no entender? No oír. Entonces dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. La palabra enseñar tiene que ver con el proceso que todo niño tiene cuando va y se sienta como ustedes a su aula de clase, empieza a poner atención y en el proceso empieza a comprender. En otras palabras, Dios se ha revelado a través de un proceso en el que Él busca abrir nuestro entendimiento y poco a poco hacer que nuestra comprensión acerca de quién es Él se abra. Entonces el apóstol Pablo lo que dice es lo siguiente: miren, hijitos, ustedes no han aprendido así. Dios los metió en un proceso donde ha abierto la mente, donde ha quitado la dureza del corazón, donde ha traído un renuevo, donde ustedes han comprendido con claridad lo que son en Dios. Si ustedes tomaron aquel día en que empezaron a recibir esa palabra, tomaron la decisión de obedecerla, pues ustedes deberían vivir de otra manera distinta. No pueden vivir igual. ¿Amén? ¿O no amén? Y por eso dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga al que está a su lado: ¿te acuerdas que yo te dije que una cosa es como tú vivías antes de conocer a Cristo y que ahora tú tienes que vivir de otra manera distinta porque ya le conoces? Pues el apóstol Pablo aquí está confrontando eso. Él dice: mire, es imposible que ustedes quieran vivir su hoy en Dios, su nueva vida en Dios, con una manera vieja, pasada de vivir. Es imposible. Diga conmigo: hay cristianos que viven la vida nueva en Cristo como vivían antes de conocer a Cristo. Diga conmigo: absurdo, vergonzoso e incoherente. No se puede. No se debe. Y dice allí: despojaos. La palabra despojarse ni tan siquiera solamente tiene que ver con desechar o quitarse algo. El diccionario dice dejar algo por mi propia voluntad. Le voy a explicar. Es voluntad del Padre por medio del Hijo y en medio de una obra también del Espíritu Santo que usted y yo nazcamos de nuevo. Pero es voluntad suya despojarse de su vieja naturaleza. Se lo va a poner en este contexto. Dios nos hace libre de la siguiente manera: es como si yo estuviera preso toda mi vida de una condición, y esa cautividad está reflejada en unas cadenas y en una puerta, la puerta de mi celda. Viene Cristo, abre la celda, corre la puerta, entra, quita los candados, no me quita las cadenas y yo sigo ahí. Soy libre.
pero yo no he decidido vivir esa libertad. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Es lo mismo. Y sobre eso hay doble responsabilidad. ¿Saben por qué, amados? Porque Dios te ha hecho libre, pero tú has decidido seguir en tu cautiverio. Hay doble responsabilidad. Amén. ¿Cómo salir de esta condición? Es la pregunta. Y así vamos a finalizar por ahora. Porque esto, el próximo domingo, se pone bueno. Dios va a tocar temas álgidos, amados. Muy álgidos. El primero que va a tocar, si usted está al lado de su esposo, diga: vamos a tener que ser hijos de luz en el matrimonio. Miren aquí, amados. Dice que el 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le está hablando a una iglesia que tiene su mente, ¿qué? ¿Cómo salir de esa condición? Por medio de que el Espíritu Santo, ¿qué haga? Renueve la mente. La palabra mente traduce voluntad, sentimientos y deseos. Lo que literalmente se oscurece en el hombre es eso: la voluntad del hombre. Porque se trata de hacer la voluntad de Dios, pero yo digo no, yo quiero hacer la mía. Porque se trata de amar lo de Dios, pero yo decido amar lo mío. Porque se trata de desear lo de Dios, pero yo decido desear otras cosas. Eso es lo que se entenebrece. Y por eso aquí en Efesios 4 relata la conducta de aquellos que dejaron entenebrecer su entendimiento. Le está hablando a una iglesia. Miren, si usted lee el 25 al 32, le voy a narrar la naturaleza y la conducta de esta iglesia. Mentían. ¿Cuántos mienten de los que estamos aquí? No levanten su mano. Se airaban, robaban, decían malas palabras, estaban llenos de amargura, se enojaban, había gritería, había maledicencia y malicia. Así vivía esa iglesia, porque su corazón se había endurecido y su entendimiento se había entenebrecido. Y Pablo les dice: miren, dejen que el Espíritu Santo renueve sus mentes. Vamos a terminar con dos cosas. Dos de las cosas claves para nosotros poder ser renovados. Romanos capítulo 12, verso 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. La palabra conformar es adaptar, es tomar la forma de. Como cuando uno echa en un molde. Nosotros somos cristianos gelatina, gracias por el ejemplo. Encajamos perfectamente en el molde de este mundo. Si usted quiere ser renovado en su mente, tiene que dejar de vivir de acuerdo a cómo este mundo vive. De lo contrario, no va a poder vivir un renuevo en su mente. Olvídese. Yo solo lo toco por encima, porque eso lo vamos a ver el domingo próximo. Colosenses 3:10, ¿qué dice? Y tiene que ver con lo mismo. De hecho, es un texto que vamos a ver próximamente. Y revestidos del nuevo. ¿De qué está hablando? Del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Dice: el cual conforme a la imagen de mi criterio y de mis ideas. ¿De acuerdo a quién? ¡Wow! Tremendo. Diga conmigo, yo no puedo vivir una vida cristiana a imagen de lo que yo quiero,
Tiene que ser de acuerdo a la imagen de Cristo. ¿Y ahí qué dice? ¿Hasta qué? Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Miren algo. Si yo decido que a mí me moldee la imagen del varón perfecto, yo voy a ir viviendo un proceso de renuevo. No voy a ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo de ayer. Y mañana no puedo ser el mismo de hoy. Porque si mi estándar de vida es Cristo, si yo apunto a ser como Él, hay un proceso de renuevo todo el tiempo. Hasta que yo llegue a un pleno conocimiento y yo pueda decir, wow, este es Cristo, se compara a mí, yo soy igual a Él, su imagen está en mí. Y está hablando de lo mismo. Así nos vestimos del nuevo hombre. ¿Saben cómo viene un renuevo del espíritu en nuestras vidas? De esta manera: cuando yo determino que mi estándar y mi ejemplo y modelo de vida sea Cristo. Pero usted y yo hemos querido llevar nuestro matrimonio según nuestro criterio. Hemos querido llevar nuestras relaciones familiares, sentimentales, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestra fuerza. Y eso estaba deteriorando y dañando los hogares de la iglesia de Éfeso. Porque todas estas conductas las estaban viviendo entre ellos. Se mentían entre ellos. Se airaban entre ellos, se maldecían entre ellos, había amargura entre ellos, había enojo entre ellos, se gritaban. Y es donde dice la escritura: no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. ¿Saben en qué contexto está hablando? ¿Se acuerdan lo que dice Mateo? Que cuando uno cierra los oídos y decide no obedecer a Dios, ¿qué hace el diablo? Viene y roba ¿qué? Lo poquito que usted y yo teníamos de Dios. Es en un símil, es lo mismo. Mire, el diablo se burla y dice: si me tocara difícil con ustedes, gracias a su labor, yo puedo hacer mi labor. Tristemente. Vamos a ver cosas como estas. Este libro termina hablando de la guerra espiritual. No es otra cosa más que vivir en la naturaleza del nuevo nacido. Yo puedo decir, me pongo la coraza de justicia y no vivir justicia. Yo puedo decir, me pongo el yelmo de la salvación y no entender lo que Él les dijo en los 2 primeros capítulos. Ustedes fueron elegidos, fueron sellados con el Espíritu. El Padre predestinó obras para ustedes, para que vivan así, para que vuelvan atrás. Tener mi salvación en mi cabeza tiene que ver con eso, que yo viva coherentemente a que Él me perdonó, me restauró y me levantó. Amén. Necesitamos un renuevo del Señor. La palabra renovar traduce como reformar, y esta iglesia necesita una reforma, amados, en su voluntad, en su deseo, en su pensamiento. Porque este mundo, amado, nos ha influenciado tanto que tenemos la forma del mundo acá. ¿Cómo vive el mundo? De acuerdo a su fuerza, a su criterio, a su capacidad. Mire, me voy a meter en temas tan delicados que yo le he dicho al Señor: Señor, yo no quiero hablar de esto, porque me parecen muy íntimos. Pero Dios me dijo: los vas a tener que hablar. Porque incluso aquí habla de cómo nosotros hemos manchado el lecho de nuestro hogar. Porque nuestra vida sexual es la misma que vive el mundo, igual, en pasiones desenfrenadas. Temas como esos: la sujeción en casa, el amor de los esposos hacia las esposas. Pero Dios nos va a hablar y nos va a ayudar. Y yo hoy le animo a que no cierre sus oídos en este tiempo. No predisponga una actitud necia y arrogante desde antes de que Dios le hable, porque lo único que va a hacer eso es llenarle
de oscuridad su mente, y eso le va a impedir comprender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Estamos comenzando. Solo Dios sabe cuánto yo he luchado con esta palabra, amados, que incluso esta mañana cuando la leía no entendía nada. Dios me dijo: ten paz, que en el momento en el que la prediques voy a abrirla. Pero más allá de hoy salir de esta casa sorprendidos o tratando de digerir algo que pudo haber sido un domingo más bonito, de una experiencia linda, Dios quiere cambio en nosotros. Dios quiere renovarnos. Solo he leído el capítulo 4, el 5 habla de hijos de luz. Pero antes de poder ser hijos de luz, el apóstol Pablo confronta una casa diciéndoles: tienen que corregirse para poder ser hijos de luz. Dios quiere que nosotros manifestemos, resaltemos que Él vive aquí y que al estar aquí Él ha producido algo nuevo. Él quiere eso, pero tenemos que ser confrontados, amados. ¿Se acuerdan que Eli compartió hace unos días acerca de esto también? De que para poder ser hijos de luz tenemos que acercarnos a la luz y exponernos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan cómo comencé hace 8 días? Que Dios quería examinar y exponer nuestra vida. Es necesario, amados. Y le compartí la semana pasada a alguien algo que me confirmó esto. Jesús, cuando encuentra a Nicodemo, le dice: tú no quieres venir a la luz porque tú amas tus tinieblas y tú no quieres ser confrontado. Eso se lo dice. Pues de aquí en adelante seamos conscientes que al venir Dios nos va a confrontar. Amén. Es el tiempo de despojarnos de la vieja naturaleza y ponernos la de Cristo. En otras palabras, para que me entiendan, es el tiempo de vivir de acuerdo a la obra de Cristo en la cruz en nuestras vidas. Ese es el tiempo para nosotros. Cierre sus ojos allí donde está. Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos has hablado, Dios. Yo reconozco, Dios, que yo he sido un hombre así, que ha vivido de acuerdo a la vanidad de su inteligencia, que me ha apoyado en mi capacidad y mi habilidad para vivir. Y resultado a eso, he estado tan lejano de tu voluntad. A veces ni la comprendo. Y poco a poco mi corazón se ha endurecido, se ha enfriado. Y resultado de eso ha venido el desenfreno, Dios, de esa naturaleza vieja. Y así como lo describe este texto, quizás así hemos vivido nosotros. En enojos, amarguras, en celos, en griterías, en maledicencias, en robo, tantas cosas, en mentira. Y tú hoy nos dices: ¿por qué viven así si ustedes no han oído de mí lo que ustedes hacen? Si yo no les he enseñado a que vivan de esa manera. Y esto es porque el mundo ha sido nuestro molde, nuestra imagen. Y va a venir un renuevo cuando yo deje ese molde y entenderé cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, jamás entenderé tu voluntad. Si tú eres mi estándar, entonces en mí se producirá una reforma continua, hasta que llegue al pleno conocimiento de lo que tú eres. Y hoy reconocemos que necesitamos arrepentirnos, porque hemos vivido entre tinieblas, oh Dios, entre tinieblas. Perdónanos, perdónanos. Porque el problema de esta iglesia de Éfeso, amados, ¿saben cuál fue? Quiero decirles. Pablo tenía una preocupación, y es que él dijo allí, lo vamos a ver después: no se dejen engañar por los que justifican tal estilo de vida. Quiere decir que se habían levantado entre ellos gente que decían: tranquilos, eso no es nada. Esos errorcitos pues
son normales, hacen parte de la naturaleza del ser humano. Y Pablo dice: no, eso no es así, no es así. La vida de aquel que tiene a Cristo es otra. Es otra. Y nosotros nos hemos autoengañado nosotros mismos. Nos hemos justificado y hemos dicho: ay, Señor, pero tampoco hay que ir tan allá. No, perdóname. Porque ese ha sido un doble pecado. Sé que está mal, pero lo justifico y lo sigo haciendo. Perdóname. No, tú quieres ver familias que no se griten, que no se airen, familias que no guarden amargura, hogares en los cuales no se escuche la maledicencia. Perdónanos, Señor. Hoy comenzamos este día humillándonos, llorando nuestro pecado y nuestra condición. Aún Javier decía: Señor, aún arrepentirme, ni siquiera por más que yo vea mi condición, arrepentirme es producto de mi esfuerzo. Y hoy te pedimos: prodúcelo en nosotros. En este tiempo produce un genuino arrepentimiento en esta casa. Porque aún entendemos que ni tan siquiera es por mi fuerza. Vuélvenos a las primeras obras, donde entendíamos nuestra vileza, donde veíamos nuestra necedad, nuestra debilidad, y nos asombrábamos de que nos hayas escogido, nos hayas perdonado, de que tú que tú seas el que te hayas acercado para recogernos con amor, con misericordia. Nos limpiaste, nos libertaste, y estamos allí agradecidos porque nos cambiaste la vida. Pero no apreciamos y no valoramos, y volvimos atrás como el pueblo de Israel. Por gracia fue sacado de Egipto, pero querían todo el tiempo volver a Egipto, volver atrás. No queremos volver atrás, oh Dios. Dile conmigo: Señor, renuévame. Trae una reforma a mi vida. Renuévame, Señor. Sácame del molde de este mundo. Sácame del estándar al cual me quiero asemejar, oh Dios, que no eres tú. Sácame de eso. Ya no quiero pensar, oh Dios, como piensa el mundo. No quiero mirar más las mujeres como el mundo las mira. No quiero llevar mi vida, mis negocios como el mundo los lleva. No más, no más, no más, no más, oh Dios, no más. Refórmanos, oh Dios, refórmanos. Renuévanos, Señor. Ese es nuestro clamor en esta mañana, Señor. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita más de ti, porque hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Porque necesito hoy más que nunca de ti. Me cansé de vivir de esta manera. Gracias por venir a confrontarnos y exhortarnos, por protestar contra nuestro estilo de vida. Gracias. Pero no queremos seguir así, porque esta iglesia se le dio una oportunidad y no la aprovechó, y llegó al final de los tiempos y seguía igual. No queremos esto, Dios, no queremos esto. Perdónanos, no queremos esto, Dios. Resucítanos, despiértanos y levántanos de entre los muertos, por favor. Señor, expón toda esta naturaleza y que tu Espíritu Santo nos convenza y nos redarguya. Señor, danos el corazón del pacto, porque tú dices que allí tú escribirás tu ley. Dice: y en la mente de ellos escribiré mis palabras. Eso es lo que queremos ahora. Que la mente que estaba entenebrecida y oscura sea aclarada por la palabra de Dios, y en esa mente, en esa voluntad, en esos deseos, en esos sentimientos se escriba la palabra de Dios.
Eso es lo que necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor.